Hey chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Y ven cómo ya estamos en nuestra entrevista número 2 y la verdad es que yo les dije invitados de lujo y sin duda uno de los temas que a ustedes más les interesa es las especialidades. Entonces invitamos a la experta. Invitamos a la maestra Margarita Nolasco, que es coordinadora de la especialidad de adulto en estado crítico, sede INER. Entonces la maestra nos va a revelar algunos de los secretos de la especialidad. Primero que nada, maestra, pues agradecerle muchísimo que aceptara nuestra invitación y que está aquí representando a los coordinadores de las especialidades. Muchas gracias, Mari, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí platicando contigo, charlar un rato respecto a lo que es la especialidad, algunos elementos importantes que podemos dar a conocer para que los chicos que estén interesados pues vengan con mayores elementos y puedan ingresar mejores aspectos a este rubro. Y es que sin duda, chicos, ustedes saben que la UNAM posgrado es, creo que si no la universidad que mayor oferta o tiene, de hecho, porque hay otras universidades públicas, pero yo sé que tienen como 2, 3, 4 especialidades, pero imagínense, y ahorita este año va a aperturar 3 nuevas especialidades, entonces ustedes atentos, porque también yo sé que estos videos los van a ver quienes como externo de la UNAM o quienes son de otros estados y pues quieren buscar la oportunidad y estar aquí, entonces ahorita vamos a platicar de todo este proceso, entonces vamos a empezar, ¿les parece? Pero pues, maestra, es que es un reto. ¿Cómo nace? ¿Quién le dice? A ver, sea coordinadora, por favor. Esta parte nace, es una historia algo larga, pero primero en agradecimiento siempre a mi mentor, el maestro Alejandro David Rizo Velasco, que pues finalmente fue el antecesor o el coordinador previo a esta especialidad. Dentro de todo el proceso soy o me vuelvo estudiante, aparte de ser trabajadora del INER, siendo estudiante de la especialidad, terminando inmediatamente la especialidad de adulto en estado crítico. Mi coordinador y la que en ese momento era mi tutora, la maestra Margarita Ramírez, pues confiaron en mí para esta parte del proceso. La maestra, que era mi tutora en ese momento, pasa a un cargo académico dentro del INER, en la parte docente, educación continua y todos estos elementos enfocados pues específicamente al área de enfermería, y pensaron en que yo pudiera cubrir este rubro, el lugar que ella pues finalmente estaba dejando en ese momento. Regresando yo a trabajar en la parte de terapia intensiva, me piden pues que se realice el cambio sin pensarlo, sin contemplarlo, porque no fue que terminara la especialidad e inmediatamente me insertara nuevamente como por un tiempo prolongado. Ya la experiencia la tenía yo de manera previa. Y solo uno de los comentarios, que en ese momento era la jefe de enfermeras, fue: pues bueno, ya tienes la experiencia, ahora requerimos que te vayas al área docente y a partir del día de mañana te incorporas al departamento de enseñanza. Pues obviamente saliendo de la especialidad no cuentas con el pensamiento de decir voy a entrar a dar clases inmediatamente, siendo que siempre mi pasión ha sido estar en atención directa con el paciente. Posteriormente a este proceso, pues sí fue algo complicado, algo complejo, porque pues nadie te forma en ese proceso para poder impartir una clase. Vas formándote dentro de la especialidad para la atención inmediata directa con tu paciente, llevar toda la ciencia con el paciente. Y el hecho de estar frente a todo un grupo sin tener en ese momento las competencias docentes, pues sí te genera un reto muy grande. Posteriormente a este tiempo, dentro de mi proceso de titulación, porque dentro de estas opciones que nos oferta la universidad, pues bueno, de manera inicial yo estaba trabajando un estudio de caso que pues justamente mi tutora, por el hecho de estos cambios tan drásticos, ya no se pudo dar continuidad. Posteriormente me piden que sea una titulación rápida, entonces me voy por el examen teórico práctico, empezando trámites. Mencionan posteriormente que no, que tenía que parar ese proceso porque requerían que yo tuviera competencias docentes para poder estar dentro del proceso o ser tutora de la propia especialidad. Entonces lo que me ofertaron fue realizar residencia en tutoría. Ay, le cambiaron la jugada de la maestra. ¿Cómo creen? A ver, ya tenía todo avanzado. Exacto. Entonces fue una experiencia bastante grata para mí porque pues conocí todos los diferentes procesos de cierta manera o de manera indirecta, pero pues agradeciendo porque pues bueno, esos 7 meses
que me dediqué con el maestro Alejandro a ir aprendiendo, a ir conociendo tanto a los profesores, tanto las dinámicas de grupo, cómo poder dirigirte al grupo y siempre, independientemente de que cuando uno llega como residente a una especialidad y sobre todo a una sede, independientemente a la que tú selecciones, creo que la confianza y la seguridad que te da un profesor, un coordinador en ese momento, y que sobre todo se abra a la apertura de poderte enseñar todos los métodos utilizados en ese momento por él, pues para mí fue enriquecedor. No es así como de, sí, docencia, está bien, me voy a la docencia, ¿no? Es lo que yo quiero. Papel en serio. Exactamente. Entonces, el maestro siempre me dio la apertura, incluso con el grupo, nunca me dejó como de menos, sino todo lo contrario, en vez de decir o presentarme, ella es la residente, no, ella es la maestra Nolasco. Siempre se dirigió de una manera muy respetuosa, nunca dejando atrás, siempre más que ser un jefe, pues la presentación de un líder. Pasando el tiempo, empieza todo este proceso de que el maestro le dan el cargo posteriormente dentro de la escuela de enfermería, que la sede como tal, el INER tiene una escuela de enfermería. En esta escuela, pues bueno, él se vuelve o le ofertan el que sea el director de esta escuela. Y pues bueno, las funciones tanto de ser un coordinador como ser como tal un director de la escuela de enfermería del INER, pues no era como que se llevara toda la carga una sola persona. Entonces siempre estuve con él dentro de ese proceso de apoyo, esa transición que ocurrió. Ahora, dentro de todo ello, pues bueno, y el conocimiento que me fue insertando en ir conociendo incluso al grupo de coordinadores que estaba como de las diferentes especialidades, irme insertando, llevarme a las reuniones, ese fue uno de los pasos de poco a poco en esos primeros 3 años. Puedo mencionarte que fue un proceso de mucho aprendizaje, muchas caídas iniciales, pero posteriormente dentro de ese mismo aprendizaje, pues bueno, vas conociendo de entre tus errores, vas mejorando o perfeccionando algunos otros aspectos. Y entonces para lo que fue la parte de pandemia, que fue 2019-2020, el maestro, tomando el cargo ya de la parte directiva en la escuela de enfermería, me dijo, pues ya estás lista, ya hemos trabajado mucho tiempo, entonces, pues bueno, te toca la coordinación. Trabajé contigo no con la finalidad de solamente dejarlo ahí, sino pensando en quién podía tomar el cargo que yo estoy dejando en este momento y pensando dentro del proceso, pues bueno, esperando que aceptes, porque pues bueno, no, la inversión que se hace pues no es como en vano, sino sabes a quién dejarle este cargo, ¿no? Entonces para mí fue un shock en ese momento porque dices, ¿en qué momento pasas de ser tutor a ser coordinador después de todos estos procesos, ¿no? Porque si bien es cierto, quien se enfrenta incluso hasta un primer grupo, que fue mi primera experiencia como residente, y siempre se los digo a los chicos, ¿no? Cuando los llego a ver, en un futuro le digo, creo que aprendí a conocer a Dios en tierra ajena con el primer grupo, ¿no? Aprende siempre con los primeros grupos, tal vez de forma buena, de forma mala, muchas vertientes. Y de ahí te nace el quiero continuar con esto. Sí, la verdad es que al inicio no era como lo que yo tenía pensado, tal vez era un plan a futuro, pero docencia se presentó de forma muy anticipada y pues bueno, quedaba el hecho de no me puedo quedar en esta parte, tengo que ver qué más tengo que hacer para poder dar la continuidad en este proceso. Y es así que a partir de la generación 2020 empecé con este proceso 2021 de que ya el maestro me estaba empezando a dejar la parte de la coordinación sin dejarme en ningún momento. Siempre se lo he dicho y siempre hasta la fecha, en algún momento el maestro siempre me ha estado guiando en algunos aspectos que tal vez no hemos podido tener o son nuevas experiencias y pues bueno, estos consejos, aparte de pues bueno, coordinadores que ya tienen el tiempo de llevar todos estos años de coordinación, pues te apoya bastante. Entonces, una vez que ya me empiezan a presentar como dentro de la coordinación, pues implica bueno, ya pasé de ser tutor, ahora qué viene con la coordinación, ¿no?
Y viene otro reto donde si tú como coordinador bien veías que, bueno, el maestro, cuando yo lo veía como dentro de la coordinación, el hecho de estar tan pendiente de mucho de la parte de organización, planeación, las juntas, todas las reuniones que se tienen con todo el gremio y todas las responsabilidades que debes de llevar dentro de todo el proceso, tal vez yo veía como muy por de fuera, como tutor clínico, veía todo lo que él hacía. O si acaso lo veía ausente, no sabía el por qué tenía que estar ausente. Ahora que estás del otro lado y todo lo que te solicita la UNAM, todo lo que te piden dentro del proceso de la propia planeación, el desarrollar toda la parte del programa y pues bueno, los diferentes comités que tiene incluso el mismo posgrado, pues bueno, también implica el tiempo, el que estés presente dentro del mismo desarrollo. Entonces ha sido enriquecedor y es así como pude llegar dentro, diría, yo se lo dije siempre al maestro, si usted se queda como coordinador, yo puedo quedarme tras bambalinas siempre, porque eso es lo que yo puedo estar haciendo con usted. Pero el hecho de recibir la responsabilidad a una coordinación, al principio sí fue como esa parte complicada, pero sí me dijo siempre el maestro, no te voy a mandar a hacer algo que tú no conozcas, sino que aún vas a profundizar un poco más y sé que lo vas a hacer mejor. Entonces, fue como pude, o como fue mi experiencia llegar a esa coordinación. Ya me imagino a la maestra como de, no, pues ya nada más aquí estoy aprendiendo, vamos a ver qué sucede, y a la mera, ¡bam!, vas. Exacto. Te toca, es momento de tomar las riendas del asunto, porque, pues yo, por ejemplo, yo me acuerdo de las residentes que estaban en el apoyo. Y si bien lo dice, ¿no? O sea, uno podría pensar, pues mi especialidad y todo, pero ya el coordinador que tiene que conocer a sus 15, 20 o 28 alumnos, los que tenga, y tal cual el movimiento de cada uno, pues sí es saber quién es, ver habilidades, aptitudes, mejorar en este aspecto y sobre todo aumentar la seguridad del estudiante. Ay, no, maestra, yo nunca había conocido a alguien que hubiera pasado los tres maneras de titulación y la maestra ya vio la experiencia y dijo, a mí no me van a poder engañar, yo ya sé cuál le sufren cada una. Exacto. Ahora, ¿cuál es ese mayor reto de ser coordinadora? En el momento de que como que todavía lo asimila y dice, bueno, pues ahora ya tengo que dirigir a estudiantes, a profesores, todo lo que conlleva. El hecho de poder superar a veces tus miedos de manera inicial, porque si bien sabemos, aprendemos mucho por errores, ¿no? Pero dentro del mismo proceso y que vas perfeccionando lo que comentábamos hace un momento, es el hecho de no cometer errores incluso dentro de la propia logística o el hecho de estar al pendiente o la forma de ser tan organizado para llevar a cabo todo un programa. Porque pues no es como de, este es el programa y lo vamos a seguir así tal cual, sino tienes que pensar justamente hasta dónde quieres que tus alumnos aprendan, qué competencias quieres que se lleven, porque si bien es cierto, tantas escuelas se llevan como mucho el aspecto tradicional de que el alumno vaya y solamente capte y se lleve el aprendizaje, pero tú qué más quieres. En el momento que me permitieron esta parte de la coordinación, uno de los cambios que yo le comenté en ese momento al maestro Alejandro fue pudiéramos llevar a cabo algunos talleres que mejoren las competencias en los alumnos. Tal vez lo que yo viví dentro de mi especialidad o en el proceso de mi año que yo llevé como estudiante, me hubiese gustado que se hiciera esto, ¿no? Poder aprender esta parte. Entonces siempre dio la apertura y la facilidad de, bueno, tienes a quien pueda dar el tema, tienes conocidos, tenemos los espacios, y entonces fue como se ha ido aperturando como esta dinámica. Y el estudiante lo prepara, eso es uno de los retos, el hecho de visualizarlo, aplicar ese conocimiento que está aprendiendo dentro de la especialidad y que no sea solo un conocimiento como meramente cuando vamos a la primaria y te enseñan tanta información o incluso en la secundaria o en la preparatoria, información que tal vez en su momento no lo vas a aplicar o ya no lo llevas a la práctica. Entonces ese es el mayor reto, ir pensando, ir conociendo el entorno en el cual un intensivista, qué es lo que tiene que aprender, no, ya llevamos una enfermería, ya más con enfermería basada en evidencia, y a partir de eso,
qué es lo que necesitan también las instituciones de un intensivista, no solamente que te lleves la teoría, sino tú como intensivista, ¿qué tienes que llevarte aprendido? ¿Qué es lo que sí realmente es aplicativo y qué va a ser funcional para tu vida práctica de día a día? Independientemente del área en el cual los chicos se van a ir desenvolviendo cada vez más, bien, un punto donde yo he observado es que a partir de la implementación de estos talleres, ellos se direccionan a otras áreas mucho más específicas, hablando de uno de los ejemplos claros, que bien para poder llegar a ser un ECMO especialista, el estudiante pues previamente tuvo que haber tenido un contacto con todos estos elementos. Entonces, dentro de la propia especialidad, pues les enseñas o integras a todos los expertos que ya están dentro o insertos en la atención a pacientes con ECMO, ¿no? En este ejemplo, se llevan a cabo talleres. Estos talleres les apoyan a conocer desde todos los elementos, el material, las mismas consolas, cómo se llevan a cabo, llevan los talleres en escenarios con simuladores, y estos simuladores pues bueno te van permitiendo pues llevar toda esta práctica. Una vez que ellos empiezan la parte práctica dentro de los hospitales o en sus rotaciones y llegan a tener el contacto, pues les van preguntando toda la parte teórica, el conocimiento referente a todos estos elementos. Y si bien observan que el estudiante lleva el conocimiento, les van dando la apertura, les abren mayores puertas. Ventilación mecánica, ir pensando como en todos estos elementos y no solamente decir enfermería se queda como solo en apoyo de, si bien es cierto la participación multidisciplinaria siempre es importante y siempre es algo que es un reto grande cambiar la mentalidad dentro de la propia coordinación, la mentalidad del estudiante, porque he tenido las experiencias de llegas a la tutoría y con el estudiante le empiezas a preguntar escalas, le empiezas a preguntar puntos importantes, ventilación mecánica, la programación propia, el cálculo de algunos fármacos, y en algún momento uno de los estudiantes en ese instante me decía, pero yo ¿por qué tengo que aprender eso si yo no soy médico? Entonces esa parte de cambiar el chip del estudiante a veces es un tanto complicado porque se quedan tal vez con la vieja escuela, cuando lo que tú llevas y bien es mejorar o aumentar la competencia de ese profesional que se va a insertar a un área de manera muy muy compleja. Todas las especialidades son complejas, pero si bien terapia intensiva, yo siempre se los he dicho, terapia intensiva no solamente es ver un corazón, no solamente ver un cerebro, es pensar en todo el conjunto, en su totalidad. Claro. Para poder entender cuál es en este caso nosotros que trabajamos con Virginia Henderson, la necesidad alterada de tu persona de cuidado. Y aparte yo creo que tuvo esa visión que acaba de mencionar de que a mí me hubiera gustado o durante ese proceso de especialidad hubiera estado bien agregar, y creo que a muchos nos pasa ya cuando terminamos la licenciatura o la especialidad, dices, ¿cómo no? Un curso de... Exacto. Entonces pues la maestra dio así en el clavo, en la visión que se requiere, y yo creo que se agradece mucho. Yo igual le podría comentar en el caso de mi especialidad, cuando teníamos talleres, por ejemplo, de prótesis, de sutura, yo decía, o sea, también te puedes ir para otra área, ¿no? Y especializarte tal vez nada más en cirugías ortopédicas, en cirugías de neuro, en cardio, y cada una tiene su complejidad. O sea, la maestra vio futuro, la maestra dijo, miren, no se van a arrepentir, van a tomar la mejor decisión. Y pues eso es bueno, porque yo creo que al final el alumno lo agradece de que puede que estés en un servicio y tal escenario y tuviste un taller de, lo agradeces como no tienes ideas, porque dices, sí, tal vez no lo sé todo, pero yo me acuerdo que me explicaron que el paso 1 y 2 y el algoritmo y lo utilizo y lo implemento y lo logro. Entonces creo que el cambiar el chip que mencionaba, creo que sí es importante. Decir, ¿por qué lo estoy estudiando? Porque en algún momento lo vas a aplicar, te puede defender el día de mañana y poder tomar decisiones. Recuerdo mucho porque también cuando decía Astrid y Mari, que ya tuve el gusto de conocerlas, me dicen, no, es que la maestra nos llena de talleres que dice, de verdad, le agradecemos como no tiene idea, Mari, porque pues ya tenemos más herramientas y creo que eso hace un posgrado todavía que se complemente muchísimo mejor para nosotros en el conocimiento. Y yo digo, a ver, vamos a conocer a la maestra, a ver que nos explique cómo funciona este proceso. Sedes que oferta la especialidad de adulto en estado crítico.
Muy bien, pues bueno, este año tenemos algunas aperturas nuevas, pero pues bueno, tenemos como los que ya tenemos un tiempo. En adulto en estado crítico, pues mencionar primero la casa, el INER. O sea, claro, obvio. Dice. Pero por supuesto, el hospital Gea González, pues bueno, también oferta adulto en estado crítico, que pues es donde eres egresada, en una gran institución igual hermana. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición es otra de las sedes. Tenemos Hospital General de México, tanto en turno matutino como en turno vespertino. Es la única sede que oferta estos dos turnos. Tenemos también el Hospital Adolfo López Mateos, pero este es en Toluca. Posteriormente viene nuevamente esta apertura. Tenemos el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, apertura el Hospital Doctor Alarcón. Es foráneo, ¿no? Es foráneo, exactamente. Principalmente Oaxaca, que de repente tiene apertura y cierre, esto por la cuestión de que ofertan un año adulto crítico y posteriormente perioperatoria, entonces van ofertando de acuerdo también a las necesidades de la institución. También tenemos el Instituto Nacional de Neurología, que es también sede de adulto en estado crítico, y pues bueno, espero no se me pase alguna otra sede, principalmente. Yo creo que están ya abarcando bastante. Yo siento que perioperatoria y adulto como que dicen, ya, a ver, ya, vámonos a los más hospitales. Y eso la verdad a mí me da muchísimo gusto que tengan la apertura de que más hospitales o más institutos, así como tienen a sus egresados, pues literal los casen, los atrapen y se queden ahí porque ya saben cómo funciona, cómo se trabaja. Yo creo que todos los hospitales necesitan a sus intensivistas, a sus quirúrgicas, a sus nefro, dependiendo de las necesidades. Entonces, pues miren, la verdad es que es una de las especialidades más demandadas, es la realidad. Yo me acuerdo mucho que a la mayoría de lo que yo les pregunto a los estudiantes, los entrevisto, adulto. Entonces, pues miren, ya está la especialidad, si es una existencia, qué bueno que hay muchas sedes, me da muchísimo gusto. Entonces ustedes tienen que tener las herramientas y habilidades pues para poder llegar a cumplir y pues culminar este año. Y de hecho aquí va una pregunta que constantemente me envían los estudiantes, que dice, ¿cuál es la importancia de que yo tenga experiencia en el área? Hay quien dice, oye Mari, si yo no tengo tanta experiencia, ¿crees que haya como sedes que se prestaría un poquito más para que yo mejore esas herramientas? Y hay quien dice, no, pues yo ya tengo 2 años, 3 años trabajando en esta área, ¿qué sede sí me podría yo sentir que tengo ya como un plus o que voy directo o que tal vez voy a desarrollar nuevas o mejores habilidades? Claro, esto depende mucho creo que del interés y hacia dónde se ve el futuro aspirante. Hemos tenido, la realidad es que alumnos que no han tenido experiencia ni con un área de segundo nivel ni tercer nivel, sino alumnos que han llegado a salir incluso de su servicio social inmediatamente para insertarse a una especialidad. O hemos tenido alumnos que solamente terminaron la licenciatura, se titulan e inmediatamente se meten a trabajar a un área de primer nivel o en algunas otras áreas que no corresponden pues justamente a estas áreas críticas. No se les dice que no en ese momento, sino todo lo contrario. Si no mal recuerdo, y en el momento que yo hice la especialidad, a mí sí me pedían 2 años de experiencia en las áreas críticas. Posteriormente, pues esto fue modificando pues por el hecho de que pues no se puede cerrar la puerta al estudiante que está interesado pues justamente en este rubro, siempre y cuando, y que también ese es uno de los retos que te llevas dentro de la propia especialidad. No dejar de lado al estudiante que tal vez no lleva la experiencia previa de 1 o 2 años o hasta más tiempo, porque la realidad es que la gran mayoría de las personas que requieren ingresar a una especialidad, la especialidad que sea, llevan mucho tiempo ya laborando, ya es personal de base, ya es personal con experiencia en diferentes áreas o que se han ido insertando. Pero principalmente, si es el gusto del estudiante que quiere venirse a hacer una especialidad de adulto en estado crítico, es por ello también que se les comenta, tenemos bases sí desde la licenciatura y no podemos dejarlas de lado, porque a partir de todo este conocimiento que nosotros llevamos de manera previa en la licenciatura, vamos a ir retomando aspectos más especializados, más específicos, una vez que nosotros nos vamos formando como estudiantes. Entonces, pueden ingresar, no hay ningún problema. Lo único que sí es importante mencionar es que
egresados quienes son de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, en la parte de la UNAM. Por parte de la UNAM, pues bueno, tienen este acceso a poder optar como una opción de titulación la especialidad. Asimismo, quienes son alumnos que vienen de escuelas incorporadas a la UNAM de la licenciatura, pues también tienen la opción de poder ingresar. Lo que es FES, las FES específicamente, pues bueno, todos estos elementos que vienen específicamente en unión con la UNAM pueden optar por esta opción. Luego preguntan, soy egresado de la UAM Xochimilco, soy egresado de alguna otra institución, ¿puedo optar por una opción de titulación? En este caso no es posible porque requieren primero titularse e inmediatamente, si están o continúan en ese interés, pues pueden ingresar a la especialidad, pero ya como aspirante ya titulado. Solamente quienes son parte de la UNAM o pertenecen a la UNAM pueden realizar todo este proceso como una opción a titulación, y entonces pues se les puede proporcionar pues todo el conocimiento, las herramientas, y es como dentro de cada sede ponen el ojo dentro del estudiante que requiere incluso mayor apoyo, que se pueda desempeñar dentro de la propia especialidad y que genere las competencias necesarias. Es muy importante lo que les acaba de mencionar la maestra, chicos, porque muchas veces sí hay demasiados aspirantes externos de otros estados, de otras universidades, tanto públicas y privadas. Entonces, esa diferencia es en el caso de la UNAM, quienes son de casa, que sí tú puedes elegir una opción de titulación, pero por parte de la UNAM, sí es válido. Si tú eres de una universidad privada, como reitero, o de otra, sí tienes que tener ya título y cédula de licenciado. En algún momento me llegaron a preguntar, Mari, ¿es igual el proceso? Es decir, que quienes son de la UNAM se inscriben un día antes, unas horas antes. Yo que soy de una universidad privada, ¿tengo que hacerlo después? Yo les decía que no, que el proceso es igual para todos. La realidad es que pues la universidad apertura el proceso para todos en el mismo momento. No hay como la diferencia solamente por el aspecto que vamos comentando, que si bien son universidades públicas que no pertenecen a la universidad, a la UNAM, o que no tienen como este convenio finalmente, pues de cierta forma solamente la parte de la titulación. Ya quienes son de opción a titulación o quienes ya son licenciados, pues pueden ingresar a todo este proceso. Se apertura en el mismo tiempo y forma para todos. La temporalidad en todo lo que es el proceso de ingreso o como aspirantes es el mismo para todos. Las fechas son las mismas, los resultados de igual manera son para todos el mismo día, no hay diferencia en esta parte. Porque luego es como que dicen así, no, de seguro los de la UNAM, no, es para todos. Ahora sí nos vamos a ir un poquito más acerca de ciertas características de los posgrados. Les digo, si tienen comentarios, no olviden mencionarlos, escribirlos. ¿Cuál es la duración de un posgrado por parte de la UNAM? Ok, la duración de posgrado es de 1 año en su totalidad. Empezamos a partir del mes de enero, terminamos en el mes de diciembre. ¿Es cierto que existen posgrados de la UNAM en línea? No, si quieren pertenecer a la universidad, a la UNAM, la especialidad es totalmente presencial, no hay esta opción de que sea en línea cierto periodo. La especialidad como tal dura 1 año, que se divide en 2 semestres. Cada semestre lleva elementos específicos, de los cuales, pues bueno, cada sede, cada institución y cada especialidad tiene características muy específicas, desde el desarrollo, la temporalidad, los espacios, pero sí totalmente dependiendo. Si tú seleccionas GEA González, todas las clases son en GEA González, pero si los talleres son de manera externa, pues se llevan a cabo. Se menciona siempre dentro del proceso de entrevistas si hay algún elemento, un taller externo a la institución, pues se le menciona al estudiante que se tiene que realizar y se tiene que acudir porque es parte de su proceso formativo. Si tú seleccionas neurología, si seleccionas Ángeles Lomas, pues son igualmente, de acuerdo a todo lo que es su programación, su plan de trabajo, es como se va a llevar a cabo, pero es totalmente presencial. Sí, porque yo igual antes de ingresar, cuando iba conociendo un poco de los posgrados, yo tenía la idea de que tú tomabas clases en posgrado, hasta que era de no, o sea, tus clases son en la sede que tú elegiste, solo la especialidad de salud pública sí te está en posgrado, entonces pues toma las clases en posgrado, para que lo tengan en cuenta y no crean que todos nos vamos a reunir ahí, porque pues no es por ahí. Entonces, para que elijan muy bien su sede por distancia,
porque de su casa ya al hospital y pues también dimensionen, porque pues a pesar de que ustedes pueden decir, ay, pues un año, sí chicos, pero imagínense mes con mes estar ahí antes de las 7 y el tráfico y todo lo que sucede, entonces pues sí es una cuestión a considerar. Yo ingresé por ahí del 2023, entonces yo conocí un proceso. Yo ahorita creo que en 2024 para los que empezaron este año fue totalmente diferente, fue un cambio así como que radical. No sé si nos podría recordar, o más bien recordarles a los chicos, ahora cuál es este proceso de paso 1, paso 2, paso 3 para poder ser seleccionado en algún posgrado. Este proceso se divide en 4 etapas. Estas 4 etapas pues va desde la parte inicial, que es el lanzamiento de la convocatoria. Esta convocatoria se tiene fecha preestablecida para el mes de mayo, finales de mayo se apertura esta convocatoria, en la cual te van a mandar como todo los elementos o los puntos que tienes que llevar a cabo. Para poder contemplar esta parte de yo quiero estudiar una especialidad, sí tienen que contemplar que ya deben ir pensando en tener una constancia de cómputo y una constancia de inglés, puesto que estos documentos son de carácter obligatorio. No es como de que ya salió la convocatoria, pues me voy a esperar, lo voy a estudiar y entonces veo después ya que me entreguen mi constancia y tal vez fuera de tiempo. No es posible. Tiene que entrar de acuerdo a las fechas que marca la convocatoria. Si tenemos los documentos en tiempo y forma, entonces pueden continuar con este proceso. De manera inicial es la convocatoria, el paso número 1, donde te menciona justamente el periodo, la fecha en la cual vas a entregar tus documentos. Ese es el primer paso. Te va a solicitar los documentos reglamentados, los obligatorios, ante la DGAE, porque ya ahora todo el proceso se lleva ante la DGAE. Entonces, tomando o contemplando esta situación, DGAE les va a solicitar todos los documentos escaneados para que puedan ser válidos y dar continuidad al siguiente paso. Entonces, estas 4 etapas, una vez que son aceptados y que sean validados sus documentos, eso sí cabe aclarar que van siendo filtros constantes. Cada momento, si ustedes tienden a escanear una hoja en blanco por el querer meter un documento, pues bueno, esto ya posteriormente van a revisión y van depurando todos estos documentos de cierta manera, pues para generar un mayor control en el ingreso del aspirante. Y pues ya vieron, chicos, si ustedes ya tienen todos los documentos y tienen todo en tiempo y forma, ya nada más verifiquen la vigencia. Y por favor, corroboren, como bien menciona la maestra, que no suban documentos en blanco o hasta en los nombres, ¿no? A veces dicen, coloca primer apellido, segundo apellido y ya así todo el rollo. Entonces también hasta eso hay que respetar el más mínimo detalle, porque llegan situaciones donde es que ya no me llegó mi folio y a ti sí. Bueno, seguramente ese colega sí hizo bien el paso a seguir y a ti te faltó por ahí algo. Una vez que suben y validan estos documentos, digamos que ya es como que el primer paso. ¿Cuál es ese segundo o tercer paso? Muy bien, un aspecto también a mencionar es que una vez que sale la convocatoria no es como que inmediatamente tenga que meter mis papeles. La universidad te permite que en mayo sale la convocatoria y en el mes de julio-agosto ya empiezan a subir ya los documentos en línea. Entonces, una vez que son validados los documentos, que se haya llevado a cabo bien todo el llenado de lo que solicita la universidad para considerarte aspirante, inmediatamente viene entonces ya una vez que te dan toda esta aprobación, pasaste, entregaste toda tu documentación de manera ordenada, entonces viene ya todo el proceso de examen. Ahora, es la parte que se modificó, porque anteriormente se hacía primero todo el proceso de entrevistas, una lista larguísima de aspirantes que teníamos cada sede, y posteriormente que realizabas tu entrevista, ibas al proceso del examen de conocimiento y ya posterior los resultados, no, en la parte del examen. El examen de conocimientos normalmente siempre es la pregunta, ¿qué viene en el examen? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Voy a estudiarlo de la especialidad a la que me voy a abocar? No. La realidad es que el examen de conocimientos es un examen de conocimientos generales de lo que vieron en licenciatura, mayormente en lo que es la parte de la mujer embarazada, la parte de pediátrico, el adulto, anciano. Confirmo. Principalmente. Entonces, para que no se estresen estudiando como toda esta parte de solo la especialidad, si me voy a crítico voy a ver toda la parte del paciente crítico, no, la realidad es que vemos todos los elementos en este examen
que viene todo el conocimiento de licenciatura. Toda esta parte es el punto clave principal. Una vez que pasan o aprueban este examen, entonces viene posteriormente la fase de quienes son, hasta ese momento que aprueban el examen, no quiere decir que todavía se encuentren dentro de la especialidad, sino que ya viene posteriormente la parte de las entrevistas en la sede que seleccionaron. Ahora, un punto importante a mencionar y que platicamos hace un rato, Mari, esta convocatoria, si el año pasado tuvieron la oportunidad de registrarse en varias especialidades como opciones primera, segunda y tercera opción, que hubo quien se registró en crítico y quien se registró en infantil, ¿no? Por mencionar un caso. Dentro de ello, este año se limita de manera muy específica y muy establecida a una sola especialidad. No es como que ya tengamos más opciones, porque de una vez que el aspirante tiene como tal, o no se da como el resultado del examen como por el hecho de el nombre completo del aspirante, sino por folios. Entonces, estos folios se van a ir viendo, pues bueno, cuando ven el resultado correspondiente, pues bueno, van a encontrar el aspirante por número de folios, ¿no? Esa es una parte importante a mencionar, dirían como acotación. Entonces, bueno, posteriormente a que aprueban este examen, viene la parte de la entrevista en la sede, vuelvo a reiterar, y pues esta entrevista, pues bueno, ya es de manera muy establecida con el coordinador de cada sede, de acuerdo a la especialidad. Es decir, o sea, una vez que ellos ya, bueno, una vez que tienen documentos, se validan, presentan examen, sale una lista con los folios. ¿O llega personalmente? Personalmente, pues bueno, se ve como la parte del resultado correspondiente dentro de este proceso. Entonces, más que nada, que es el punto principal en esta etapa 2, que es este proceso de selección, por el hecho del puntaje que haya obtenido cada aspirante para poder dar continuidad. Ok. Y es que esa era como mi duda, porque yo dije, yo por ejemplo, todavía en mi convocatoria pasada, era de que presentaba el examen y los resultados no creo que sean al día siguiente, son un mes después. Entonces tú estás con la incertidumbre de un mes, sí pasé, no pasé. Y nos llegaba ya una carta, ¿no? De que pues seleccionado y bienvenido, pero pues ya obviamente ahorita cambió todo este proceso. Entonces solamente al aspirante que tiene el folio y que obviamente sí pasó el examen, es el que se le otorga la entrevista. Se les va proporcionando justamente y ya se les hace mención que continúa en el proceso. Si no abarca o el examen no lo aprobó en ese momento o no llegó al puntaje necesario que solicita la universidad, ya se le menciona que pues no se le va a poder dar continuidad al proceso y que culmina su proceso en ese instante. Entonces, a quienes son notificados que continúan en el proceso, se les da apertura a una fecha en específica. Una vez que el alumno, bueno, el aspirante, ve que ya tiene como tal continuidad en este proceso de admisión, viene entonces el periodo de entrevistas, donde seleccionan una plataforma que les van a mencionar una vez dan continuidad a este proceso, que ingresen en fechas establecidas para poder seleccionar de acuerdo al calendario y de acuerdo a la especialidad y la sede, el día que ellos van a seleccionar, el día que se realice su entrevista. Finalmente, cada sede apertura ciertos lugares por día o por las semanas correspondientes que se establecen para este periodo de entrevistas. El coordinador colocará las fechas y solamente el aspirante se acoplará a la fecha que mejor le parezca mejor para realizar este proceso de entrevista. Es importante mencionar que en la entrevista se hace como nuevamente un periodo o otro filtro donde se le solicitan los documentos en copias al estudiante nuevamente para que podamos hacer cotejo de toda la información que se subió ante como tal la dirección, ¿no? Exactamente. Y eso es importante que lo tomen en cuenta, chicos, porque yo creo que el examen es el de los temores más preocupantes de los candidatos, y como bien lo dice la maestra hace rato, hay quien dice, no, pues entonces yo estudio todo de cardio. No, espérate, no, es un examen de conocimientos generales. Yo considero que es un examen que todo licenciado en enfermería obstetricia como que ya domina o conoce de escalas, normas, porque
yo presenté EPAC para titularme. Entonces, para mí el EPAC fue algo así como que, ay, yo decía, Dios. Entonces, el examen de especialidad, no digo que sea fácil porque no lo es, pero considero que me dio un plus de temas que yo ya había repasado y había pues como que previamente tenía como que conocimiento, igual para que lo tomen en cuenta. En la entrevista se ponen nerviosos. Como coordinadora, como maestra que ha tenido muchos aspirantes, ¿qué les podría aconsejar para esa entrevista? Porque a veces aquí me pregunto, oye, ¿cómo me voy de vestido, de clínico? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que contestar? ¿Qué no debo decir o qué sí debo decir? Y no digo que sean cosas como obligatorias, pero al menos para que él o ella se sienta como que seguro, con la confianza de poder entablar esa entrevista sin como ese miedo de ir y pues conocer a mi futura coordinadora. Claro, un punto importante que bien mencionas, muchos llegan con mucho nervio de por qué o qué van a preguntarme o qué tengo que decir, cómo debo vestir. Antes de llegar a la entrevista es confirmar justamente con quién va a ser en ese momento o a la sede que tú vas a acudir, confirmar el día y la hora de la entrevista con el coordinador. Ese es un punto importante porque y es uno de los requisitos que te piden una vez que te comentan de acuerdo a la entrevista, ponte en contacto con el coordinador para que recibas indicaciones. Esto porque, pues bueno, de acuerdo a la documentación que se hace nuevamente este filtro de revisión documental, es que el coordinador les va a enviar requisitos o solicitudes específicas de cómo tiene que venir ordenado estos documentos para la revisión rápida y que sea un poco más dinámica la entrevista. Okay. Dentro de la entrevista, pues bueno, se da a conocer la especialidad, damos como coordinadores a conocer qué es lo que trabajamos, cómo trabajamos, los tiempos y cuál es finalmente la dinámica en su totalidad, ¿no? Pues aun cuando en la parte del periodo, cuando se hace toda esta convocatoria, te mencionan que es especialidades a tiempo completo. Entonces tienes que ir viendo cuál es la dinámica y el trabajo de esa sede específicamente. Aunque es un programa único de especialidades, pues bueno, cada sede, cada especialidad siempre va a poner como el toque que va a ser representativo de esta sede. Ahora, un punto importante, siempre ser puntuales. Creo que la puntualidad habla mucho de quién va a ser aspirante en ese momento, porque como bien lo mencionas, la especialidad tienes mucho que aperturar al hecho del tiempo, la llegada a tiempo al lugar. Porque, pues bueno, es importante mencionar que hay profesores, digo, no sé, depende de cada institución, pero hemos tenido profesores que a las 6:30 ya están empezando clase, ¿no? Entonces, desde 6:30, 7 de la mañana, pues ya el estudiante ya sabe si lo deja entrar el profesor o no. Y entonces, haciéndolo en correlación con la vida laboral, pues no todo el tiempo vas a llegar tarde. La presentación, creo que el hecho de que ya como futuros especialistas, la presentación de la persona, sí es importante. No es como que les digamos de clínico, porque hay quienes para su entrevista van saliendo incluso de ese día de guardia y llegan de uniforme clínico y ya se preocuparon, porque no solamente buscar cuidar la presentación, el hecho de que cuando salimos muy despeinados, por lo menos tratar de cuidar esa parte. Creo que eso es principalmente, yo creo que la parte que no se preocupen tanto, siempre y cuando su presentación personal sea como tal, como para una entrevista. Si vamos a buscar trabajo, ¿cómo nos presentamos? Me habla mucho de ti como persona. ¿Qué le van a preguntar? Esas son preguntas, dirían, sorpresa. Sí, finalmente es conocerlos, principalmente cómo se desempeñan, muchos elementos importantes que nos gusta conocer del aspirante, para poder ir identificando fortalezas, poder trabajar incluso en algunos aspectos que podemos ir observando. Y como bien lo mencionábamos, si es algún aspirante que no tiene la experiencia clínica, pues de ahí vas identificando con quién vas a ir trabajando o cómo vas a ir trabajando con quien se vuelve en un futuro ya un estudiante de especialidad. Ok, ya ven, chicos, la verdad es que mayor información no pueden tener. Ya se dio un parteaguas muy importante para que ustedes se relajen, respiren, pero sí se preparen y tengan todo en consideración, porque pues la verdad es que es una aventura, la especialidad es un reto tanto personal como profesionalmente.
Que estábamos hablando de lo del tiempo completo, hay quien ya labora. La importancia son los horarios y si es posible trabajar y estudiar. Yo he conocido algunos casos, sí es posible, chicos, pero también tienen que considerar mucho la sede. Ahorita la maestra igual les va a decir como por qué, para que no se queden a la mitad. Y lo relaciono porque ¿qué pasaría si un alumno a mitad del proceso, bueno, ya que está seleccionado para mitad ya de la especialidad o prácticas teórico, dice yo ya no puedo, ya no compagina, y pues si eso tiene una repercusión o una sanción en este aspirante? Ok, quienes ya quedan seleccionados, bueno, una vez que termina todo este proceso de entrevista, justo es uno de los puntos que tocamos, preguntarles si trabajan, cuáles son sus horarios, si solamente tienen un trabajo o tienen varios, porque hemos tenido los casos que hasta 3 trabajos llegan a tener para poder ingresar, y que justamente han venido ahorrando para poder estudiar la especialidad, porque cualquier especialidad que quieran estudiar es muy cara. Muy cara por el hecho de asistir a congresos, uniformes, la inscripción solamente para la especialidad por semestre y los gastos que se van agregando. Y pues bueno, ahorita mencionamos como esos puntos específicamente. En cuanto al tiempo de trabajo, es sí. Si tu plan es realizar la especialidad, es colocar en una balanza. Si ya tengo tal vez una base como trabajador, pues ver que te puedan proporcionar una beca dentro del instituto para que puedas acudir a realizar tu especialidad. ¿Qué se les recomienda siempre? Es que si les dan una beca completa, es decir, que en tiempo y económica está padrísimo, porque te dejan llevar a cabo pues la especialidad en un año y ponerle la atención debida. Por este tiempo completo es sobre todo porque pues también te llevas tarea a casa, actividades que tienes que llevar a cabo, porque pues bueno, de acuerdo a las actividades que tenemos en las especialidades, pues bueno, tienes que llevar o cumplir con cada uno de esos elementos para llevar todo tu proceso de manera adecuada. Tenemos el otro rubro, quienes no trabajan y que solamente son sus papás quienes apoyan a llevar a cabo toda esta parte. Sí es importante que también sepan el familiar o quienes van a estar tras de este nuevo estudiante o futuro estudiante, es que sepa que pues bueno, también el apoyo económico y en cuanto al tiempo y todas estas cuestiones también es importante. Ahora, hablábamos del caso quienes tienen más de 2 empleos, es contemplar cuál tengo que dejar, porque esa es la realidad. Muchos de los estudiantes llegan a dejar un empleo o a veces el solo empleo que han llegado a tener porque ven que la demanda es mucha. Claro. Y viene el apoyo incluso pues de los terceros, papás, esposos, esposas, quienes se encuentran en apoyo constante con ellos. Pero no con ello quiere decir de que te vas a limitar y decir, híjole, entonces estudio, si me meto a estudiar una especialidad, mejor ni pensarlo, porque pues tengo que darle prioridad a una u otra cosa. ¿Qué les recomendamos? Es la parte de si van a solicitar, y ya te lo decía, si es una beca a tiempo completo, está excelente, pero si no, un cambio de turno, ¿no? Este cambio de turno, hablando de que siempre se les menciona, si tienes un especial de día, estaría excelente, ¿no? Es decir, sábados, domingos, días festivos, en turno de 7 a 7 o de 9 a 9, dependiendo de la institución, estaría muy bien. ¿Por qué no se les recomienda un cambio vespertino, un cambio nocturno o especial nocturno? Porque finalmente, como bien te comento, las clases siempre inician de manera muy temprano. Cuando acudimos ya a un campo clínico, ya es que el estudiante tiene que estar a las 7 de la mañana ya en el servicio, hablando de una práctica clínica, y esto pues no les permite. Ya una especialidad es un nivel de exigencia aún mayor en cuanto a los tiempos, el cumplimiento, la presentación, toda la reglamentación, incluso institucional. Tanto cuando vas a un campo clínico, tienes que cumplir con todo el reglamento que el campo clínico, por darte esta apertura, tienes que llevarlo a cabo. Entonces, sí, desde la entrevista se les menciona la importancia de poder solicitar estos cambios.
¿Qué pasa cuando el aspirante te dice es que requiero el programa de la especialidad? Todavía no soy aceptado, pero requiero para realizar mi trámite en la institución donde yo estoy laborando. En ese momento la universidad no te puede dar un documento que esté validando que está realizando todo un proceso de selección, sino es hasta que ya la universidad, ya estás en el momento de ya estoy inscribiéndome o que ya recibí mi carta de aceptación, ese es tu comprobante. La universidad no te puede dar un documento previo para este trámite. Es solamente hasta que recibas tu carta de aceptación y asimismo ya tengas tu proceso de inscripción o ya realizaste ya la inscripción definitiva una vez que ya fuiste aceptado. No, pues es que sí, chicos, la verdad es que deben considerar cada uno de los puntos, porque imagínense que ya tengan la carta y al final no les dieron la beca de su trabajo o no lo van a cambiar de turno. Entonces ya es perder ese lugar o perder esa oportunidad. Entonces sí hay que contemplar bien, y yo les digo, o sea, estudiar una especialidad es tomar una decisión muy importante y meditarla, y como bien menciona la maestra, o sea, ponerlo en balanza, y pues también que no se afecte el trabajo, pero tampoco se afecte esa selección de que ya estás o vas a pertenecer a posgrado. Ahora sí vamos a hablar un poquito más acerca de los semestres, cómo se dividen, los horarios, teórico, práctico, semanas de duración, cursos, recomendaciones, congresos, todo para que apunten, porque seguramente tienen que haciendo una sumatoria. Tengo un video por ahí en YouTube, maestra, que es ¿cuánto pegaste en la especialidad? Y es el video que tiene bastantes vistas, porque a ver cuánto tengo que ahorrar, porque sí tienen que ahorrar. A pesar de que la UNAM es oferta de una manera increíble tantos posgrados, al final nosotros pues sí tenemos que hacer un pago, como bien lo menciona la maestra, de una inscripción, de un semestre, uniformes, congreso, todo lo que conlleva. Entonces sí, para que lo tengan en cuenta y tengan su ahorrito, no se ve, son pasantes o están ahí, váyanse ya ahorrando si es que es su futuro, o no sea lo que ustedes tengan en emprendimiento, hagan un apartado para su especialidad. Un año dura, de ese año se divide en 2 semestres. ¿Cómo se divide la parte teórica, práctica, horarios? Depende de sedes. ¿Cómo es ya la vida del estudiante? Claro. Pues bueno, primero hablando de costos, que es lo que siempre creo que a todos nos interesa. Sí es caro, la especialidad es bastante cara. Desde el momento en que deciden ingresar a ser aspirantes, el examen de conocimientos tan solo tiene un costo inicial, ¿no? De 1,500 pesos, que es la primera inversión que tienes que realizar. Ya depende si te quedas o no continúas en el proceso, eso ya es independiente. Una vez que eres aceptado, que ya pasaste tu entrevista, que ya tienes tus resultados, posteriormente que ya te los proporcionan en el mes de noviembre aproximadamente, es la temporalidad, entonces viene justamente esta parte importante de ahora que sigue. Viene ya una vez que fuiste seleccionado y que ya hasta que te empieza el periodo de inscripción. La propia inscripción ya cuando eres aceptado es de 10,000 pesos por semestre. Esto es por semestre. Posteriormente viene el pago, igual esto es por semestre, el pago a la sede o aporte a la sede, que son de 1,500 pesos. No cambia, esto es independientemente de la especialidad que selecciones. Y pues viene un pago único de lo que es un curso inicial de teorías y modelos. Este solamente es en el primer semestre, que es un costo de 1,000 pesos. Entonces, esos son tus primeros elementos de inversión económica. Viene posteriormente el cobro o el gasto aportado a lo que es el uniforme. El uniforme implica que igual depende de cada sede. Si nosotros requerimos, por ejemplo, el uniforme clínico, lo que es tu uniforme de gala para pues los eventos que se tienen específicos, el costo de un saco, corte tipo sastre, el uniforme quirúrgico que viene con su gorro, viene con su bata y como tal el uniforme, ¿no? El color, bueno, ya dependerá de la especialidad, por lo menos crítico siempre ha estado con el uso del guión quirúrgico azul marino, que esa es en la gran mayoría, y habrá otras que, por ejemplo, cardiovascular tiene otros colores establecidos, por mencionar algunos, por los que tengo como mayor contacto o conocimiento. Ahora, viene una vez que terminan pues los gastos fuertes de uniformes, viene entonces los gastos correspondientes a estar pensando en los congresos.
y los cursos de certificación. Sí. De manera inicial, pues bueno, los cursos de certificación, por lo menos en adulto en estado crítico, en un primer semestre se pide ACLS, BLS y ASLS. Esos son los 3 cursos de certificación en primer semestre. Después, en segundo semestre, viene un curso de certificación en trauma, por lo menos en crítico. Puede ser, en su momento teníamos el TNCC para enfermería y se dejó de dar como la continuidad a esta certificación específicamente, y entonces lo que se pide es el PHTLS, que es igual abocado al área de trauma, y esta es como esa certificación que se lleva también el estudiante dentro del proceso. Tan solo cada certificación ACLS, BLS es un costo aproximado de 5,000, 5,500 pesos. Esto siempre cambia, no es como algo establecido. Estas certificaciones pueden ser dadas por centros de enseñanza, y en este caso posgrado también tiene como tal esta oferta de estas certificaciones principalmente, ¿no? Todas ellas se pueden llevar a cabo y pues bueno, tienen costos específicos para estudiantes. Ahora, y por ejemplo PHTLS igual casi es el mismo costo, 5,000 pesos aproximadamente. El ASLS, que esta es la primera generación que va a tomar justamente esta certificación, tiene un costo aproximado de 4,500 pesos, entonces casi todos rondan en esas cantidades. Son gastos algo sustanciosos. Ahora hablemos un poco de los congresos. Los congresos, pues bueno, es un congreso por cada semestre. Siempre se les menciona que este puede ser nacional, principalmente a nivel nacional. Habrá especialidades, digo, crítico en este momento no es como la situación, que se han ido incluso al extranjero o incluso a algún congreso, ¿no? Hablando de oncología, que es una de las especialidades que tengo conocimiento que se van pues justamente al extranjero, no sé si primero o segundo semestre para estas actividades. Pero por lo menos crítico a nivel nacional es lo que mayormente se toma en cuenta para estos congresos, y pueden ser incluso en la Ciudad de México, justamente contemplando todos los gastos. Cuánto me puedo gastar va a depender mucho del costo al acceso a tan solo al puro congreso, ¿no? Que para inscripción pues rondan entre los 5, 6,000, 7,000 pesos para poder tener acceso al congreso, todo tu programa académico, más los talleres que se integren dentro de ese programa. Y pues bueno, eso solo es el acceso al congreso. Ahora es pensar en el transporte y en el hospedaje. Entonces eso también es otro costo extra, más los gastos que cada estudiante lleve a cabo, ¿no? De las salidas, alimentos, eso ya depende mucho. ¿Qué más se genera en gasto? La realidad es que tenemos muchos alumnos que llegan a ser foráneos y tienen que llegar a rentar a la Ciudad de México. Ese es otro gasto extra, la renta que se genera dentro de este mismo proceso, la transportación o los gastos hormiga que siempre tenemos de manera cotidiana, pues son gastos. Entonces, el café. En el café, en el desayuno ahí que se llega a presentar. Pero son los gastos más fuertes que se tienen dentro de la especialidad, principalmente. Creo que cada especialidad va a determinar, o cada estudiante, de acuerdo a lo que vayan a ir requiriendo, porque también no falta el estudiante que dice, voy a ingresar, entonces me compro mi tablet, mi iPad, mi computadora. Todo pro. Todo, exactamente, ¿no? Que porque lo necesito, y entonces ese es otro gasto dentro de la misma especialidad. Hay quienes llegan a gastar de 100,000 pesos hasta 200,000 pesos. Eso es totalmente diverso, y siempre, como bien lo mencionamos, cada estudiante tendrá que disfrutar la especialidad y de acuerdo también a todos los elementos. Ahora, importante, luego nos preguntan, ¿y ustedes nos piden libros? La realidad es que no pedimos que compren un libro para que puedan desarrollar esta especialidad. Todo lo contrario, siempre con apoyo a las bases de datos.
es como la parte importante. Sí es importante el libro y que tomemos la información, pero ya todo de manera digital siempre se les comenta que por parte de la universidad es un elemento que te proporciona la biblioteca de la UNAM, sí. Y de acuerdo a cada sede, si su sede tiene una biblioteca con bases de datos, también se les da el acceso al estudiante a estas bases de datos. Entonces no tiene como solo un elemento para poder desarrollar la especialidad, o sea, tiene todas las herramientas. Totalmente, chicos. Una vez que ustedes ingresan a posgrado y pertenecen a la UNAM, tienen una cuenta, tienen acceso a VideoUNAM, a Enferteca, a los libros de la Biblioteca Central. Entonces también para que van ese plus de queden tranquilos, hay para y por. Ustedes con calma. En el caso de los semestres, ¿cómo se divide la parte teórica duración, parte práctica duración? Ok, en la parte son 2 semestres, bien lo comentabas, el año completo, y la parte teórica se divide en 7 semanas. En estas 7 semanas van a tener que aprender todo por semestre. Esto es por semestre. En 7 semanas todo lo teórico que puedes aprender, te puedes llevar también lo que mencionábamos en escenarios de simulación, talleres, importante, pues bueno, se van a llevar a cabo en 7 semanas. Por ello, a veces la temporalidad en la estancia de cada sede también es el hecho de qué tanto tiene que llevarse el estudiante para llevarlo a cabo a práctica. ¿Por qué lo menciono? Porque la práctica son 11 semanas. La práctica es mucho más prolongada y es entonces ahí donde el estudiante dice es que nos faltó tiempo para la teoría, y esa es la realidad, que una especialidad sentimos que nos falta tiempo para poder llevarnos todo lo que contiene. Segundo semestre es lo mismo, son 7 semanas de teoría y son 11 semanas de práctica. En cuanto a la dinámica que se lleve a cabo, pues es lo que te comentaba, de manera previa, los talleres, la asistencia de manera externa, algunos talleres que se llevan en alguna empresa de acuerdo a la institución, pues bueno, es justamente para fortalecer esta parte práctica con el estudiante, la competencia. Y por ejemplo, en el caso de las rotaciones, porque sí, en algunos sedes rotan en otros hospitales o institutos, en el caso de INER también Rotamos por semestre de acuerdo a la competencia o de acuerdo al programa. En primer semestre siempre creo que el objetivo principal en un primer semestre es que el estudiante fortalezca parte de la valoración. Okay. Ese es el punto primordial, por lo menos en crítico. La valoración va a ser el foco importante que tiene que llevarse el estudiante de manera inicial, con todo el conocimiento de lo que es adulto en estado crítico, pero sí tiene que tener esta fortaleza. Ahora, ¿en qué sedes o en qué hospitales rotamos en primer semestre? En primer semestre se busca y rotamos en casa, que es en el INER, rotamos en el Instituto Nacional de Neurología, que esa es otra fortaleza que tenemos, y rotamos en el Hospital Adolfo López Mateos. Son las 3 hospitales en el primer semestre donde rotamos, donde no es que el alumno se mantenga solo en un hospital, la rotación es dinámica, es un cambio por semana o cada 2 semanas. Esto va a depender mucho de cada institución. Eso sí que quiero que quede claro, porque habrá quienes rotan por semana al estudiante, y habrá sedes que los rotan cada 2 semanas con el objetivo de que fortalezcan como esa práctica en un área de terapia intensiva, en una unidad coronaria, en un área de hemodinámica, por mencionar algunos servicios, ¿no? Y en segundo semestre rotamos, varía bastante porque hemos llegado a tener apertura en Centro Médico Naval. Donde rotamos mayormente es en nutrición, en el INER nuevamente. Para el área de trauma hemos llegado a rotar en el Hospital General de Joco y el Hospital Ajusco Medio. Hospitales tenemos como mayor diversidad, y por la competencia de trauma, que es como lo que también se lleva, y los elementos de acuerdo a todo lo que trabajamos en cada semestre. Excelente, chicos. Y como bien dice la maestra, pueden llegar a variar. O sea, tampoco es como que va a ser ley que siempre van a ser
los mismos hospitales, porque puede que por cuestiones X de no lo sabemos, llegó a cerrar o pasó una situación. Exacto. Y pues puede variar. Yo igual les digo que en mi especialidad rotamos por institutos, entonces también no es que obligatoriamente siempre el primer semestre va a ser este instituto, en el segundo, o sea, para que también tengan la apertura, porque de hecho hay sedes donde no rotan por hospitales porque ahí en casa pues tienen de hecho torres de especialidad. Un caso es el general, en el caso de Peri, desconozco si adulto sí rota, pero puedo poner un ejemplo. Becas. Aquí la pregunta va, bueno, ya quiero la especialidad, me van a dar mi beca y ya con eso pago mi primer semestre. Me llegué a escuchar y yo, no funciona así. ¿Cómo es este proceso para que, yo sea candidato? ¿Qué requisitos debo tener y cuál es la probabilidad de que sí me den esa beca? Exacto, creo que a veces se tiene el error de que una vez que sea seleccionado, que ya sea aceptado dentro de la especialidad y me inscriba, me van a dar la beca. No, la realidad es que el punto importante aquí es que el estudiante debe tener por lo menos un promedio mayor de 8.5, esto hablando de lo que es la beca CONACYT, que es a la que la gran mayoría se informa previamente a la especialidad y dice, pues tienen CONACYT, me van a dar beca y continúo. Sí, es importante porque quienes no pueden ser acreedores a la beca CONACYT, empezando por los filtros. Alumnos de opción a titulación no pueden ser acreedores a la beca CONACYT. Quienes sí pueden ser acreedores a la beca CONACYT, estudiantes que tengan promedio arriba de 8.5, aunque trabajen, ante Hacienda tienen que comprobar que o dejan el trabajo porque para poder ser acreedores a esta beca no pueden estar trabajando, ya sea que ya esté titulado y tenga un promedio de 8.5 o arriba de, y que aparte no esté trabajando, pues son quienes son acreedores a esta beca. Quienes son trabajadores y cumplen con el promedio, lamentablemente es otro de los puntos, porque pues finalmente estás percibiendo una beca para dar como este seguimiento a tu especialidad. Ahora, se lanza una convocatoria, no es que luego entrando se apertura esta convocatoria, es casi como hasta la tercera semana aproximadamente, va a variar, no es como ley también, varía. Y en este proceso se lanza la convocatoria y se tiene que ver quiénes son los alumnos que sí cumplen con este proceso o con por lo menos los requisitos que te pide CONACYT. Ahora, una vez que la persona considera que cumple estos requisitos, contacta o está interesado en esta convocatoria, lo menciona con el coordinador y genera una lista para poder lanzar como quienes están interesados para esta beca. Ahora, el hecho de que te hayan enviado en esta lista no quiere decir que vayas a quedar seleccionado, porque la realidad es que CONACYT disminuye la cantidad de becas para todas las especialidades, no es como por especialidades, para todas las especialidades. Y aquí es otro punto importante, que también la sede pues tenga todos los que han sido previamente CONACYT, pues que se titulen de manera muy pronta, porque eso es lo que te pide CONACYT. Bueno, si no cumplo con estos elementos, ¿qué otras becas? Mencionar, pues bueno, tenemos algunas de lo que es Carlos Slim, que pues se van lanzando las convocatorias, pero eso ya no depende como tal de la sede o de la especialidad. El estudiante tiene que estar como muy puntual a estar viendo este tipo de becas. Río Arronte es otra beca que te van proporcionando y siempre les menciono que puede proporcionarte apoyo con equipo de cómputo o internet, que son puntos importantes a mencionar, y pues la parte económica pues la proporcionan, es más como apoyo de carácter digital. Entonces, esto, como bien reitero, no depende de posgrado, ya más CONACYT es más enfocado a cuando sale la convocatoria y la misma universidad te hace notificación de la misma para que puedas postular a los interesados. Y como bien menciono, si cumple con todos los requisitos y quienes sean afortunados en percibir esta beca, pues bueno, se comprometen y son alumnos, se consideran estudiantes de alto rendimiento. Me comentan, ya quedé, ya me proporcionaron la beca, ahora ¿qué sigue? Aparte de lo que llevas tú dentro de la especialidad, tú te comprometes como becario CONACYT a dar más
de lo que tú estás generando dentro de la especialidad. ¿A qué me refiero con esto? Habrá momentos que como CONACYT te pueda solicitar la participación en aspectos científicos, en la generación de escenarios de simulación, la participación con la propia universidad y poder cumplir con estos elementos, aparte del aspecto académico, de poder mantener esa beca, porque el hecho de que te la den al principio no quiere decir que la vas a tener todo el año. Tienes que realmente, una vez que termine el primer semestre, comprobar que pasaste con un promedio mayor de 8.5 para dar continuidad a esta beca. Si te continúas con la beca, pues bueno, vas al segundo semestre y lo culminas. De ser becarios CONACYT es que, aparte del promedio, se tienen que titular por una sola vía, que en un momento hablamos más de las opciones de titulación, pero solamente tienen una modalidad que es por estudio de caso. Y con todos los proyectos que van a tener aparte y cumplir con todo lo que te pide posgrado, pues bueno, por eso se les comenta que son alumnos de alto rendimiento. Ahora, ¿qué pasa si mi promedio no lo alcanzo, que saqué 7 en mi primer semestre? Entonces se le termina de dar la beca hasta ese primer semestre, pero está comprometido titularse en tiempo y forma porque percibió la economía durante un primer semestre. Entonces, aunque ya no la perciba en un segundo semestre, se tiene que titular por esa modalidad para dar cumplimiento a toda esta parte. Ya ven, te lo tienen que tomar muy en serio, porque creo que a veces confunden esa beca porque es como, la beca de la UNAM o la beca de posgrado. Y es como que no, chicos, es una beca que sí hay una convocatoria y se busca, pero pues así como ofrecen, pues también tú tienes que retribuir de algún modo pues esa parte económica para que lo tengan en consideración. Igual pues ya les estaré escribiendo en la descripción acerca de convocatoria o más que haya que nos mencionó la maestra. Esta pregunta me la lanzaron en un TikTok que estaba haciendo en un live, de qué le preguntarían a un coordinador, y menciona: ¿cuáles serían las aptitudes para ser un especialista en adulto en estado crítico? Yo creo que aplica aptitudes y actitudes, bueno, ¿no? Sí, cierto. Mucho, porque también hay un punto muy erróneo desde la parte laboral, que si no eres de carácter rudo, grosero, déspota o prepotente, no puedes ser intensivista. ¡Ay! Y esa es la realidad, es que no, porque desde mi experiencia, cuando yo pensaba estudiar la especialidad, no tienes las características de un intensivista. ¿Cómo tiene que ser un intensivista? Es la pregunta que te haces como futuro prospecto a la especialidad. No, pues tienes que ser de carácter muy fuerte, que tienes que ser, yo así, pero ¿y con cara de qué tengo? La besaron, yo soy muy linda. ¿no? Así como de, pues tú te vas como para pediatra, ¿no? ¡Ay! Enfermera infantil. ¡Qué y yo así bárbaros! pues no es como lo que me llame la atención tanto, que la actitud, el hecho de querer también aprender, el que te apertures a realmente querer aprender, porque pues si no estamos dispuestos a desaprender, ese es un punto también importante. La cordialidad, yo creo que el respeto, la responsabilidad, ese es un punto muy crucial. Si hablar de terapia intensiva implica a que generas y estás siempre en un ámbito de mucho estrés, desde no solamente hablar que te vas a insertar a un área crítica, sino puedes estar en un servicio clínico, en un área de urgencias, y eso implica tomar decisiones, implica el hecho de que qué va a pasar, o el tomar la responsabilidad de mis propios actos. Sabemos que todos somos nerviosos y que todos nos estresamos, pero tenemos que aprender a manejar también toda esta parte de nuestras emociones, porque el hecho de que cuando llega a haber la pérdida de algún paciente por las complicaciones de su patología, pues bueno, no implica incluso que te vuelvas una persona dura, insensible, que ahora que se habla mucho de la humanización en las terapias intensivas, pues ¿por qué se habló de esto? Porque la realidad es que el personal que mayormente se inserta en las terapias ha ido perdiendo esa humanización. Tan solo el dirigirse con su paciente, que es un paciente totalmente sedado, que depende totalmente de tus cuidados, y el hecho de verlos así, decir que no les tengas que hablar, que no tengas que mencionarle qué estás haciendo, qué estás desarrollando durante su cuidado.
sino realmente humanizar toda esta parte como profesional de enfermería. Y creo que también es importante que durante nuestro proceso formativo, incluso desde licenciatura, nos enseñan incluso a cómo afrontar la muerte, aún estando dentro de la propia práctica, cómo manejar nuestras emociones y el dominio del estrés. La organización, independientemente si eres intensivista o no, la organización y la planeación en todo lo que realices. Nada más, yo no sé ustedes, pero consejos, recomendaciones, sugerencias, se los está diciendo todo la maestra. Ya ustedes depende qué decisión van a tomar. Y yo concluyo la especialidad ese paso. Ok, termino la especialidad y tenemos diferentes opciones de titulación. Lo que es examen teórico práctico. Okay. Esa es la primera opción, es la más solicitada, pero a veces es la más suspendida porque les ganan los nervios o por cuestiones de su entorno que implique. Pero esa es como la que te titulas de forma más rápida, ¿no? Una vez saliendo de la especialidad, realizas los trámites, que ahora es lo que la universidad está tratando de realizar, que una vez que tú termines la especialidad, empecemos metiendo documentos para el trámite de titulación, principalmente para los de examen teórico práctico. La modalidad de titulación es por estudio de caso. Este estudio de caso se trabaja tanto en primer semestre como en segundo semestre. Dentro de este estudio de caso, pues bueno, siempre se les menciona que si ya lo trabajaron un primero y un segundo semestre, claro, aprovechen en titularse de esta forma. ¿Quiénes tienen que ser de forma obligatoria titularse de estudio de caso? Ya lo mencionábamos, alumnos CONACYT o que fueron acreedores a esta beca, se tienen que titular solo por esta modalidad. Posteriormente viene también lo que es la tesina, que es la que muchos deciden no trabajarlo y siempre se les menciona que la tesina se trabaja prácticamente desde iniciando la especialidad, desde un primer semestre, ir contemplando qué tema relevante y que proporcione elementos a la especialidad donde me voy a titular, se desarrolla esa tesina, porque es todo el año, se realizan revisiones, observaciones. No es como que ya estoy terminando mi segundo semestre y quiero titularme por tesina. Modalidad por residencias. Esta residencia se divide en dos, residencia tutoría y residencia en práctica especializada. La residencia en práctica especializada es si yo considero que no tuve los elementos o me faltó práctica, entonces es un periodo de 6 meses más en donde tú vas a seleccionar si hay convenio con la sede de acuerdo a tu especialidad y que pueda yo realizar residencia en esta sede. Si yo soy crítico, egresé, no sé, de general de México y quiero aprender cosas de crítico, pero me quiero meter más a la parte de neuro, pues bueno, entonces veo como tenemos sede neuro de crítico y se puede aperturar justamente esta residencia, ¿no? En práctica, pero son 6 meses, 6 meses donde se tiene que realizar informes bimestrales. Son 3 informes con la presentación. Es importante mencionar que en todas las modalidades, la que ustedes se quieran titular, todos presentan ante un sínodo. O sea, ninguno se salva de esta parte. Todos presentan ante un sínodo. Y la residencia en tutoría es abocarse justamente a la parte docente, aprendes o reaprendes también con el estudiante a cómo trabajar con el grupo, a cómo volverte pues finalmente un facilitador del conocimiento para el estudiante. Y entonces, pues no solamente te llevas la parte docente, sino sigues retomando toda la práctica a pie de cama del paciente con el estudiante y vas aprendiendo en conjunto. Y es muy importante que conozcan los procesos porque de hecho cuando dijeron tesis, yo dije, ay, ¿quién les dijo que tesis? No es cierto, ¿cómo va a ser tesis posible? Pero sí pasa. Y también les digo, por sede y pregunten y ustedes siempre con sus coordinadores. Última pregunta, ya para terminar, porque seguramente tendrán más dudas y obviamente vamos a tratar de ayudar en contestar todo lo posible. Consejo para los futuros candidatos. ¿Qué necesitan saber? ¿Qué deben tomar en cuenta? ¿Cómo deben prepararse? ¿Qué mentalizar? ¿Qué pensar? Una vez que están pensando ya ahorita en mayo que sale la convocatoria y dicen, ¿será o no para mí una especialidad? Ok, ¿qué recomendaciones? Yo creo que la inicial es pensar en la parte económica, qué tanto he ahorrado para poderme ir a hacer una especialidad. Ese es el punto importante.
El siguiente consideraría hacia dónde realmente me apasiona dirigirme, qué especialidad debo tomar. Eso depende de hacia dónde yo me estoy viendo en un futuro, esa es la realidad. Porque si piensas tomar una especialidad que en un futuro no lo vas a ejercer y que te vas a dedicar incluso a nada de enfermería, pues bueno, también es implicar que todo lo que vas a estar invirtiendo es también tiempo, dinero y ese esfuerzo, ¿no? Otro punto en mentalizarse es hablar con su familia, que es un año donde finalmente la atención va a ser 100% casi, bueno, por mencionar un 90% de su tiempo, de su persona, de todo, es para la especialidad, porque requiere mucho esta parte de la concentración y principalmente. No perder la calma, no perder los estribos. Incluso desde un primer semestre es que es mucho y siento que no sé nada. E incluso sí, sales de la especialidad y sientes que no sabes nada, o que todo se te complica o que te conflictúas en esa parte. Eso es parte del proceso, que cuando salimos como dentro de la especialidad de todo un año de tanta información y que te insertas hasta que tú empiezas a ponerlo en práctica es cuando entiendes o ya empiezas a poner en cuenta que todo lo que aprendiste realmente tenía o tiene un objetivo, que es, y siempre les digo, si ustedes vienen a hacer una especialidad es porque estás pensando en darle mejor calidad en atención a tu persona de cuidado, a la institución que te incorpores, ¿no? Que no pierdan la humildad en todo el proceso, ese es un punto importante. La humildad es un punto importante, no perderlo, y que finalmente que dentro de decir fue una buena decisión o mala decisión, simplemente son decisiones que tienes que tomar en cuenta que los resultados que vas a obtener es trabajo tal vez de todo lo que has hecho previamente y que vas a ver buenos resultados si realmente tuviste la importancia en darle a todo lo que viste en la especialidad, no dejarlo como de lado. Y otro punto importante es que cuando termines la especialidad no solamente regreses a insertarte a las instituciones a hacer lo que hacías, la rutina, porque eso está mal. Si fuiste a elaborar o desarrollar una especialidad, es regresar a generar un cambio, que eso es lo que se busca y se quiere trabajar mucho dentro de toda esta parte, que realmente seas un referente como especialista en la institución que te insertes. Totalmente de acuerdo. La verdad es que cada punto que mencionó la maestra deben saber que el tomar la decisión de una especialidad pues sí requiere un compromiso no solamente contigo, sino con tu familia, con tu pareja, con quien estés, y pues que es acompañarte en ese camino, ¿no? Yo en algún momento lo mencioné, creo que la especialidad saca lo mejor o lo peor de ti, ya depende mucho si tú lo tomas y mejoras, o de plano dices, no era para mí, pero bueno, lo sigo intentando, sigo aprendiendo. Le agradezco mucho de verdad a la maestra que haya aceptado la invitación, que nos haya quitado muchas dudas, porque a veces hasta uno mismo dice, bueno, ¿y será cierto lo que dicen o cómo es este proceso? Ya lo tienen ustedes. Así que ya ustedes mediten, piensen lo que necesiten saber, pues ya les diremos igual en un siguiente video. Igual la maestra, yo siempre digo, mis invitados regresan y hablaremos más acerca de su vida profesional. Y escriban ahí, sí, maestra, regrese, por favor, necesitamos saber cómo fue su crecimiento y todo. Pero ahora ya tienen una noción muy diferente para quienes van a ser candidatos o futuros candidatos a esta especialidad de 2025 que ingresan en 2026. No sé si quiere decirle algo a los chicos antes de cerrar, maestra. Pues solamente que la decisión que vayan a tomar o hacia la especialidad que vayan, disfrútenla, aprendan a disfrutar el proceso, no es fácil, pero dirían que en este punto, que realmente que vale la pena, es fácil. Ese es un punto importante. Eso es cierto, maestra. La verdad es que le agradezco mucho su tiempo, que haya aceptado la invitación, y sobre todo gracias al profe Lalo porque me la presentó. Dijo ahí en Medical Expo, busco a la maestra Margarita. Y yo, ¿quién es la maestra? Ahorita vas a saber quién es. Y cuando la maestra me dice, sí, soy la coordinadora. Yo soy la coordinadora de la especialidad. Dije, tengo que entrevistarla. Tengo que entrevistar y conocer más este proceso, porque a veces uno se encapsula tanto como en su área
que te pierdes o las maravillas de otras especialidades y cómo llevan su trabajo pues ya en un hospital o en la parte de especialidad y los retos que tienes. Entonces creo que cada visión es importante de cada coordinador y pues sin duda yo, y ahorita que ya sé su historia de cómo llegó, dije, maestra, por algo le elijo el profesor, por algo dijo, la mesa tiene que ser la elegida y ver hasta dónde llegó. Y seguramente habrá otras más generaciones que van a disfrutar de su conocimiento, de su enseñanza, de su aprendizaje y sobre todo de los valores que usted les enseña a sus alumnos para que nunca lo olviden y mejoren. Entonces, chicos, mucho éxito, futuros candidatos y pues ya nos veremos próximamente. Adiós.